Muy bien, buenos días hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Ahora vamos a empezar el capítulo 19, ¿verdad? En donde el tema sigue hablando para cuando Él no esté, Jesús, pero ahora va a entrar al tema de la familia, ¿verdad? ¿Cómo? Hasta ahorita es entre los consiervos, entre la congregación, entre los que siempre estamos reunidos, pero ahora va a entrar al seno de la familia. Vamos a empezar, capítulo 19, versículo 1, por favor. Aquí dice, fíjense, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. O sea, ya va dejando el norte y va caminando hacia el sur, que es Judea, la región de Judea. Pero dice que al otro lado del Jordán, o sea que se pasó del otro lado al lado este. Tenemos allí está un poco lejos, pero todos lo pueden ver arriba, donde están el laguito, allí van bajando, pero están del lado este en lugar de estar del lado de Galilea. Estaba por aquí, ¿verdad? Habían dado toda esta región, luego bajó a Capernaum y luego se viene, dice, a caminar hacia la región de Judea. Esto es Samaria. Esto es Galilea, aquí es Galilea, aquí es Samaria y acá es Judea. Entonces viene caminando hacia Judea, pero del otro lado del Jordán. Entonces viene bajando por aquí, por este lado, ¿verdad? Preparándose para llegar a Galilea. Pero si nosotros observamos, ¿verdad? Dice que grandes multitudes le seguían y lo sanó allí. A pesar de que él ya traía la carga de lo que iba a sufrir y de lo que iba a padecer, sin embargo no dejaba de atender a las multitudes. Y dice el otro lado del Jordán también estaban israelitas. Sí, había algunos. Recuerden que esta región fue de Manasés y acá abajo de Rubén, aquí abajo de Rubén, ¿verdad? Pero esta era la mitad de Manasés. Pero con el tiempo, con las invasiones y todo eso, se fue arralando la población israelita. Sí había, pero por ejemplo, por aquí ya estamos hablando después del regreso, de la deportación. Cuando pasa de este lado, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Aquí es Gadara. Pues como que eran judíos, pero que no eran ya muy respetuosos porque cuidaban puercos, ¿verdad? Entonces ya como que se habían mezclado con la población de acá. Recuerden que aquí estaba Amón y aquí estaba Moab y acá estaba Edom. Sí, me da la impresión de que estaba muy mezclado, ¿no? Sí, ya estaban muy mezclados, como consideraban los judíos a los galileos medios mezclados, a pesar de que no estaban mezclados, pero mezclados de costumbres, los galileos, y acá mezclados con los otros pueblos. Hermana, y aparte ellos no cruzaban el Jordán, entonces al momento que no cruzas el Jordán es donde tú no te estás, o sea, ellos como que no les importaba. Ahora les voy a decir una cosa, los judíos hacían una travesía o por aquí por la orilla del río para venir de Nazaret a Judea, o se atravesaban el río y venían por acá para no pasar por Samaria. Samaria era, hagan de cuenta, la tierra del demonio. Entonces no pasaban por ahí, no querían a los samaritanos. ¿Y qué tanta profundidad tiene el río por acá para cruzar?
tiene sus vados, tiene sus pasos, pero generalmente lleva bastante agua, sobre todo en el verano, que es el de hielo, porque recuerden que el Jordán se alimenta de las nieves eternas del Líbano, ¿verdad? El monte Hermón tiene nieves eternas y entonces siempre tiene hielo. En verano se deshiela en parte y entonces alimenta el río Jordán, ¿verdad? Por eso el río Jordán siempre tiene agua, ¿verdad? Ese es el origen del río, vamos a decir. Ahora consideren que el río es mucho más bajo su nivel que el nivel del mar. ¿Por qué? Porque es una falla. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Que es una falla geológica que viene, por eso el Mar Muerto está tan abajo y se evapora tanto y siempre está recibiendo agua llena de sales, minerales y nunca drena porque está tan abajo que no alcanza a drenar hacia el Mar Rojo. Pero el Mar Rojo es parte de la falla. Esa falla separó esa porción del Sinaí de la región de África y formó ese curso del Mar Rojo, ¿verdad? Es la falla geológica, va hasta África esa falla. ¿Y el agua del Mar Muerto se pierde por evaporación? Por evaporación, por eso es tan denso, por eso todo flota ahí, tú te metes al Mar Muerto y no te hundes, está demasiado denso, porque todas las sales que acarrea el agua están concentradas ahí. Por eso es una región muy rica en minerales, en explotación de minerales, ¿verdad? Ahí en las orillas del Mar Muerto. Recuerden que las estatuas de sal, esas sales de ese origen, ¿verdad? Y no hay vida. ¿Mande? No hay vida ahí en el mar. No hay vida. No, por eso se llama Mar Muerto, porque no puede la vida vivir, es tan denso que no puede vivir ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, va bajando Jesús, dice que por la región de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y la sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos están hablando de la ley, o sea, se están remitiendo a Moisés, que Moisés permitió el divorcio, ¿verdad? Entonces es una manera de tentar a Jesús, porque si dice que sí es lícito, como dice Moisés, entonces les dice, y bueno, y no dices tú que eres muy, que siempre tienes misericordia con la gente, ¿qué pasó? Y si dice que no, pues oye, estás contra la ley, ¿verdad? Entonces es por eso tentándole para que cayera en falta, ¿verdad? Eran preguntas capciosas para hacerlo caer. Siempre están buscando perjudicarlo, ¿verdad? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio? Y aquí Jesús está yendo más atrás de la ley, está yendo al principio, al momento de la creación. O sea, antes que Moisés y la ley existieran, ya Dios estaba poniendo principios, ¿verdad? ¿No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, esto es desde Génesis 2, ¿verdad? Así, sigue diciendo Jesús, que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, el divorcio no es de parte de Dios, no viene de Dios. Dios quiso que la pareja que se formara fuera para siempre, que fuera única. Ya no eran dos personas, eran una sola, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta que le dan a esto a Jesús? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué Moisés lo autorizó repudiar a la mujer? Y fíjense, por cualquier causa. O sea, la omnipotencia del varón, por cualquier causa. Les digo que en ese tiempo
porque no me gusta, porque me fastidia, porque se le quemó la sopa, porque ya había otra, por lo que fuera, ¿verdad? Les daban carta de divorcio. La dejaban y tomaban otra esposa. ¿Por qué Moisés dio la carta de divorcio? Porque eran muy convenencieros. Si la mujer que habían despachado era muy buena y la extrañaban y deseaban volverla a tomar porque pues era mejor que la de cara bonita que habían tomado después, entonces Moisés dijo, no señor, ya lo ofendiste, ya la pusiste en mal con todos, no tiene derecho a volverla a tomar. Entonces la mujer de la que se divorciaba no podían volverla a tomar. Le daba libertad a la mujer para que hiciera su vida fuera de ese hombre que no la había apreciado. Igual cuando eran maltratadas, entonces los padres tenían derecho a pedir el divorcio de la hija para rescatarla de un mal hombre, ¿verdad? Los padres. Entonces de esa manera las mujeres volvían a la casa de sus padres. Si querían quedarse sin casarse, quedaban en la casa de sus papás, y si tenían la oportunidad de casarse otra vez, se casaban. ¿Por qué? Porque tenían cartas de divorcio. Y aquel hombre que las había repudiado no podía volverlas a tomar. Esa era una protección para la mujer. Por eso Moisés dio la carta de divorcio, para proteger a la mujer. Pero no para favorecer al hombre, sino para proteger a la mujer de malos tratos. Y entonces sigue diciendo Jesús, ¿verdad? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, en el tiempo de Moisés fue necesario, era algo social necesario, pero no fue de origen, ¿verdad? En el principio no fue así. Y entonces, a ver, seguimos leyendo. Es del 7. Nosotros vemos cómo Jesús pone los puntos sobre las íes, ¿verdad? Es por causa de ustedes, de su mal corazón, por lo que se tuvo que dar esa ley, ¿verdad? Pero no es así en el principio. Y sigue diciendo, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, solamente hay una causa para el divorcio, una causa legítima, que haya adulterio, ¿verdad? Que haya fornicación, que que si la mujer le falta al hombre en ese sentido, tiene derecho a divorciarse, menos no. Ninguna otra causa es válida, ¿verdad? ¿Y si le faltaba a la mujer? Y fíjense cómo sigue diciendo. Pero si dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. O sea, la unión matrimonial no se rompe por cualquier causa. Está adulterando, es como si siguiera casado. Pero fíjense, lo que sigue es muy interesante. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se fijan que no dice, y si la mujer se casa con otro, adultera? Porque estaba casada y se divorció. No dice que la mujer adultera, dice que el que se casa con ella, adultera. O sea, ¿de quién es la responsabilidad del adulterio? Del varón. Del varón. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía la facultad de decidir, ni de casarse, ni de divorciarse. Era el hombre el que tenía la facultad. Si la mujer quería casarse, pero no había manera o no tenía dote, ahí se quedaba. Pero si el hombre decía, yo quiero a esa mujer, ahí iba, tenía que casarse. Aunque a ella no le gustara o aunque ella no quisiera. O que no le pedían opinión, ella no contaba.
Igual para divorciarse, ella no tenía ni voz ni voto. Entonces era el hombre el que decidía, siempre. Entonces la responsabilidad era del varón. Y aún cuando ella era la que estaba divorciada y el hombre podía estar soltero, pero si se casaba con ella estaba adulterando el hombre. Sí, hermano Raúl. Lo que comentaba, hermana, de la ley que puso Moisés, es cierto, era en sí para proteger a las mujeres. A las mujeres, sí. Y luego vemos que en la Mishnah, en el libro de interpretación judía, ellos lo que hacían es irse más allá. Como la ley estaba protegiendo a las mujeres de que no fueran pues usadas como eran en ese como tiempo, objetos. como objetos. Ellos dijeron, bueno, en la Mishnah escribían, las mujeres que no son judías son como animales, entonces nosotros podemos tomar la que sea y violarla, por así decirlo, y no pasa nada porque es un animal. Entonces superaron la ley, ¿verdad? O sea, dijeron, bueno, la ley no nos permite con las mujeres judías, pero con las extranjeras, con ellas no hay problema porque son animales. Entonces ahí se ve la dureza del corazón de aquellos hombres. Sí, yo les digo que nuestro orgullo siempre nos hace pensar que podemos ayudarle o corregirle al Señor las cosas que nos parece que no están bien, ¿verdad? Pero siempre la regamos, desgraciadamente, ¿verdad? La regamos porque el Señor hace las cosas perfectas. Y aquí lo vemos. Gracias, hermano. Entonces, ya sabemos que Jesús pone la responsabilidad del divorcio y del volverse a casar en el varón. Tanto del varón que se divorcia como el que se casa con la divorciada, siempre el varón es el responsable, al que se le van a pedir cuentas. Vamos a seguir con la lectura, versículo 10. Aquí nosotros como que nos destantea el tema que toma Jesús después de que los discípulos dicen que no le conviene al hombre casarse. Y es que ellos están pensando que tienen derecho a divorciarse. Que si no me gusta, me divorcio. No se casan con la idea de para siempre, un amor para siempre, una comunión para siempre, sino ya llevan como los jóvenes, no pasa ahora con los jóvenes que ya están pensando, si no funciona nos divorciamos. Pero ya desde que se casan ya llevan ese germen de la separación. No vamos a aguantar nada, ¿verdad? No vamos a estar ahí discutiendo ni peleando. Si no funciona, cada quien por su lado. Pues así estaban estos. Si se fijan, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Para qué nos casamos? Si la aventamos porque no nos gustó, no nos podemos volver a casar porque adulteramos, pues no nos conviene. Mejor nos quedamos así y somos fornicarios, ¿verdad? O sea, no conviene casarse. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Fíjense dónde pone el acento Jesús. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, Jesús está hablando de mantenerse, de guardarse. No quieres a tu mujer, te guardas. A ver cómo le haces, pero te guardas, ¿verdad? Para que no cometas adulterio. Y Jesús les dice, no a todos les es dado esto, a ciertas personas nada más. O sea, si no quieres pasar por esto, por la continencia, entonces aguanta a tu mujer y búscale lado o corrígete tú en lo que estás mal, ¿verdad? Para que siempre tengas tu pareja, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea,
hombres que no tienen necesidad de mujeres porque sus testículos no se desarrollan. Nosotros sabemos que lo primero que revisa el médico cuando un bebé nace es si los testículos bajaron a las bolsitas, ¿verdad? Porque a veces cuando está el niño en formación están adentro del vientre, igual que los ovarios, están adentro. Y cuando ya va madurando, entonces bajan a las bolsitas. Y es lo primero que revisa el médico, si bajaron a las bolsitas. ¿Por qué? Porque los testículos no trabajan con el calor del cuerpo. Porque están afuera, porque es un refrigerador las bolsitas. Porque no se producen los espermatozoides si hay calor, ¿verdad? Por eso están afuera, ¿verdad? Entonces, cuando sucede que se quedan dentro del vientre, tienen que operarlos para que baje y llegue a la bolsita. Si los dejan ahí, pues se va a inutilizar, ¿verdad? Entonces, es lo primero. Y por eso dice, algunos nacen así. ¿Por qué son, vamos a decir, con características femeninas? Pues porque no producen hormonas, el testículo no trabaja, no se desarrolla dentro del cuerpo. Entonces así nacen desde el vientre de su madre. Nosotros hemos notado a niños que desde chiquititos todavía de 1 año, 2 años de jardín, y ya se portan como niñas y hablan como niñas, ¿verdad? Ya desde chiquititos. Esos son los que dice Jesús, que nacen así, que vienen así del vientre de su madre. Dice, y hay otros que son hechos por los hombres, los que son, y voy a usar la palabra que me corrigieron cuando yo era estudiante, emasculados, o sea, quitada la masculinidad, porque el término común que usa uno y que se usa para los animales es la castración. Pero a mí me corrigieron y me dijeron, no es castración en los seres humanos, es emasculación. Así que se las enseño, se las paso como yo la aprendí, ¿verdad? Hecho por los hombres. ¿Por qué? Porque hay esa práctica en el tiempo antiguo y todavía ahora en lugares muy primitivos se hace, pero antes porque las personalidades usaban primero los eunucos para cuidar los harenes, ¿verdad? El harén no era cuidado por hombres, era cuidado por emasculados, para que no hubiera peligro con las mujeres, ¿verdad? Otra, por los placeres mal entendidos, ¿verdad? Que usaban chicos, jovencitos, los emasculaban para que fueran usados por grandes personalidades, ¿verdad? Eso era muy común. Hay un libro que se llama El niño persa, que trata de guerras, cosas, y entonces hay el niño de un gran general que es... Los persas son uno de los pueblos más bellos del mundo. Los persas y los húngaros son de los tienen más belleza física. Entonces trata de cómo lo transforman para que sirva, y a él le toca servir al rey persa y luego le toca servir a Alejandro. Entonces era una costumbre. Hechos por los hombres. Y hay otros que se hacen, dice Jesús, a sí mismos por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se mantienen sin contacto con mujer para no tener estorbo, para tener libertad. Que no quiere decir Jesús, no quieren casarse para tener la libertad de servir a Dios. O sea, como era Pablo, ¿se acuerdan que era Pablo así? Que no, muchos dicen que Pablo estuvo casado, ¿verdad? Y que luego se le murió su mujer o algo y ya no se volvió a casar, ya no tuvo nunca mujer, ¿verdad? Pero dice que por el reino de Dios, para servir a Dios. Pero si ustedes se fijan, aquí no dice nada que sea una orden, ¿verdad? Eso de que el que sirve a Dios tiene que no casarse, no es bíblico, ¿verdad? Ahora hay una perversión muy seria en esto, porque muchos dicen, dice, yo tengo voto de celibato, pero no tengo voto de castidad. Entonces, peor pecado, porque por fuera se dan todas las libertades sin casarse. ¿Y qué hacen con ello?
perjudican a tantas Pero mujeres. no quiere decir que no pueden hacer nada. Digo que no deben. No, celibato es Celibato es no soltero. casarse. Ah, no casarse. No casarse es el celibato. Ok. ¿Verdad? No casarse. Pero el voto de castidad es no tener contacto con mujer. Es la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Pero ellos aducen eso. Yo hice voto de celibato, no de castidad, ¿verdad? Entonces es un error peor, ¿verdad? El que se comete. Pero bueno, aquí Jesús está explicando, ¿verdad? ¿A quiénes es dado esto? ¿A quiénes, verdad? A los que nacen así, a los que aunque no quieren son hechos así, y a los que por propia voluntad se abstienen por causa del trabajo para Dios. Porque a ellos no les interesa eso, prefieren no tener amarres, porque si tienes contacto con una mujer, tienes responsabilidad con esa mujer. Compromiso, ¿verdad? Y Jesús no quiere que faltemos a nuestros compromisos, ¿verdad? Entonces dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, nada más el que se sienta capaz, ¿verdad?, de seguirlo. Bien, vamos a seguir la lectura, versículo 13. Sí, Raúl. Sí. Yo quisiera rescatar lo que es el Génesis. Han asaltado en mi mente a veces dudas sobre la inspiración de los primeros capítulos de Génesis, porque fueron escritos por Moisés. Y esto porque en las algunas ruinas mayas o de culturas prehispánicas y algunas otras también culturas, sí, cristianas, vamos a llamarle, ya muy antiguas, aparece de manera rupestre pintado el diluvio. Sí. Es decir, viene ya y también aparece lo que es la creación. Es decir, el concepto de creación que aparece en Génesis y el concepto del diluvio y todo eso, personas que no habían tenido contacto con Moisés ni con el occidente, ya también lo sabían. Sí. Es decir, que había existido la creación. Entonces, y a mí lo que me llama la atención es que Jesús palomea en este pasaje, le da el check, o como se le diga, a Génesis, porque dice, en el principio no fue así, y refiere a un texto que se escribió por Moisés, sí, mucho. En el tercer capítulo de Génesis, segundo capítulo de Génesis. Entonces, si bien culturalmente el hombre sabía de dónde venía, o sea, porque todas estas culturas sabían cómo fue y que existió un diluvio, pero Moisés lo rescató, yo creo que por su escuela en Egipto y por su cultura también, pero ya con inspiración divina, porque aquí Jesús dice, está palomeando el Génesis. Lo que nos comentaron es muy interesante. Otro párrafo de la Escritura que se encontró en las pirámides egipcias fue lo de las bienaventuranzas. ¿Sí? Muchos siglos sabemos que hubo el primer imperio, el segundo imperio y hasta el tercer imperio y tardío. Pues desde el primer imperio aparecían en la escritura egipcia los conceptos de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque Dios enseñó a la humanidad sus leyes, pero como dice Aarón, lo olvidamos, lo dejamos como quien dice en letra muerta. Entonces, pero la conciencia histórica, dicen ahora los eruditos, los genetistas, que está en los genes. Por eso tengamos mucho cuidado con la forma como nos comportamos, porque cada comportamiento va marcando nuestros genes. Entonces muchos de los comportamientos que tenemos van a aparecer en nuestras siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria genética, ¿verdad? Entonces eso explica esas cosas, ¿verdad? En el principio Dios enseñó, cuando Adán y Eva enseñó sus leyes, ¿verdad? Cuando los sacó del Edén y los puso en el mundo, y lo que Moisés hizo fue poner por escrito, porque Dios le dijo, escribe en un libro, ¿verdad? Todo lo que ellos como pueblo recordaban de lo que Dios les había enseñado
porque hasta entonces la historia con Dios había sido oral. Lo que Moisés hizo fue ponerla por escrito, porque Dios le dijo escribe, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Otros pueblos la pusieron en piedra como principios de gobierno o de su propia historia. Y sí, muchos pueblos tienen el diluvio como una de las historias de su origen, ¿verdad? Y esto nos habla de que no fue algo local, sino que posiblemente fue algo universal. Bien, seguimos con ya nos salimos un poquito para estas explicaciones. Vamos a seguir con... Sí, solo quería hacer un pequeño comentario. Sí, cómo no. Ay, perdón, Raúl. Sí, Sí. no se preocupe. De este bloque último que hablábamos, es muy importante poder interpretarlo de manera correcta, porque es cierto, por donde si encontramos una interpretación vamos a decir, católica, de cómo se debe vivir alguien que se consagra al Señor. Pero también en los últimos años ha surgido otra interpretación de la teología queer o de género, que hace referencia al eunuco como un sinónimo de gay. Entonces, este es un pasaje clave para el fundamento de la teología de queer, donde dice, Dios dice que algunos son hechos por los hombres, como se creía que por la costumbre griega los eunucos eran violados por los hombres, ¿verdad? Entonces, una buena interpretación, si lo leemos en el contexto y si entendemos que es imposible ver como algunos decían que eran hechos para gloria de Dios, todo eso lo podemos interpretar bien, pero sí al momento de leer eunuco, pues muchos decimos, pues, ¿qué es eso, verdad? Se escucha raro, y luego alguien te dice, no, eso es sinónimo de gay, pues ahí cambias totalmente el significado de dichas palabras. La palabra del español es eunuco, gay es del inglés. Recordemos, ¿verdad? Y se ha popularizado mucho y la usamos como si fuera una palabra nuestra, pero no es nuestra. Entonces es lo mismo, nada más que diferente. Sí, la palabra es eunuco, ¿verdad? Si no dijera sodomita, entonces. Sí. Que sodomita. Sí, sodomita es el que, miren, hay muchos que tienen esa característica, pero no tienen relaciones sexuales. Esos no son edomitas, porque no tienen la práctica, ¿verdad? El que tiene la práctica es el que tiene la falta, ¿verdad? Porque hay muchos que viven solos y no se relacionan con nadie, ¿verdad? Como las mujeres solteras que viven solas y no se relacionan, no se casan o nada. Así ellos viven solteros y no se relacionan con nadie, ni con hombres ni con mujeres, ¿verdad? Hermana, me permite agregar algo respecto a la memoria genética. Sí. Gracias. En las últimas investigaciones acerca precisamente de la memoria genética, se dice que, por ejemplo, acerca del perdón, los que estamos aquí y ya con una creencia y una fe de Jesucristo, es importante que tengamos conciencia de pedir perdón por lo que nuestros antepasados hayan hecho, que nosotros ni sabemos, pero que sí nos llega a afectar. Y por nuestras generaciones futuras que tampoco vamos a conocer, pero que hemos venido aquí con esa oportunidad de perdonar y de corregir para las generaciones futuras. Sí, gracias. Quiero decirles una cosa que poca gente fuera del ámbito de la medicina conoce, y es que lo que determina la respuesta de sexualidad de cada individuo no son en cierto sentido totalmente las gónadas o las hormonas, es el cerebro. El cerebro afectado, claro, por las hormonas, pero es el cerebro. Y hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Y les voy a decir algo que comprueba esto y que les ha ayudado a los médicos a visualizar y a buscar las respuestas. Cuando hay una enfermedad mental, sobre todo la esquizofrenia, la persona, los neurotransmisores que afectan su cerebro, que es lo que provoca la enfermedad mental, afectan de tal manera que se siente transformada. Y ustedes habrán oído de gente que dice, yo soy un perro, y ladra y se porta como un perro, y otros que son hombres y dicen, yo soy mujer,
y se porta y se viste y se comporta como mujer. Y así, ¿verdad? Distintos aspectos. O yo soy un general, o yo soy uno de Venus o de X. Porque eso es lo que su cerebro le reporta. Y eso ha hecho que los médicos estudien esos fenómenos en el cerebro. Y entonces por eso descubrieron que hay cerebros que son masculinos. Y hay cerebros que son femeninos y que no corresponden con la anatomía del cuerpo, ¿verdad? Por eso también tiene que ver, no nada más es cuestión, como dijimos ahorita, de las gónadas que no se desarrollan porque no están en el lugar correcto, ¿verdad? Es algo mucho más complicado, mucho más complicado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con juzgar, porque recuerden que el juicio solo se le pertenece a Dios. No, es el único. Pues nosotros nomás observamos, vemos comportamiento, sí, bueno o malo, eso sí vemos, pero a la persona en sí no tenemos derecho a juzgarla, porque no conocemos todo. Somos, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entre más sabemos, más cuenta nos damos cuánto nos falta por saber. Bien, eso para terminar el tema. Jesús y los niños. Vamos a ver ese pequeño pasaje. Leemos. Nosotros vemos esa repetición, ya habíamos visto cómo él en otra ocasión había dicho, ¿verdad?, que dejaran a los niños, ¿verdad?, que dejaran a los niños acercarse. Y aquí vemos otra vez que les presentan a los niños y los discípulos reprenden a las personas que los llevan. Oye, ¿cómo molestas al maestro? ¿Cómo le quitas el tiempo? Los niños no son importantes. Él está para enseñar a la gente mayor que entiende. Entonces Jesús les dice, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ya habíamos comentado de que como el niño todavía no tiene la total desarrollo como para discernir y expresar una voluntad concreta, entonces no puede pecar de propósito porque no tiene los elementos de juicio, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Entonces déjenlos, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se fue. O sea, los niños son míos y tienen el derecho de que yo les imponga las manos. O sea, el reino es de ellos. Cuando llegamos a la conciencia es cuando empezamos a escoger el bien y el mal, ¿verdad? Cómo nos comportamos ya después de los 12 años, ¿verdad? Cuando ya nuestro cerebro está más maduro. Y maduro entre comillas, porque les digo que los dos órganos que más tardan en desarrollarse, cerebro e hígado, son los que más tardan en madurar. Acaban su maduración a los 18 años. Por eso las enfermedades mentales se presentan a partir de los 17, 18, edad de prepa, empiezan a aparecer las enfermedades mentales cuando todas las uniones en el cerebro se completan. Y el hígado también madura hasta los 18. Por eso mucho cuidado con las bebidas alcohólicas en menores de 18. Los podemos perjudicar para toda la vida. Les digo que muchas cosas del medio médico no se conocen, pero es necesario conocerlas, necesario saber. ¿Por qué? Por eso nos ayuda a tener una vida mejor y también nos ayuda a entender las Escrituras. Es necesario, hermana, si me permite, conocer esas cuestiones médicas y psicológicas también. Sí, porque es parte de la medicina. La psicología se separó como una rama propia, de ciencia propia, pero nace de la medicina, de la necesidad de tratar a las personas en un ámbito que no es el físico.
¿verdad? Bueno, muchas gracias. Aquí nos vamos a detener. Así que tenemos para la próxima clase a partir del versículo 16 del capítulo 19.